Hola, buenas tardes a todos y a todas. Este es el video introductorio que preparamos para el módulo número 7, el de salidas alternativas. Es el módulo con el que finalizamos la fase e-learning. Y bueno, junto con saludarlos, queríamos brindar algunas herramientas que les podían ser útiles, creemos, para la lectura del módulo. Como habrán visto, este módulo trabaja sobre las salidas alternativas. Y creemos que suele ser un tema que, si bien está muy presente en la discusión de los procesos de reforma, de hecho muchas veces cuando estudiamos, escuchamos sobre la necesidad de la reforma a los sistemas de administración de justicia, vemos cómo reiteradamente se hace alusión a la incorporación de este tipo de institutos y se lo presenta como uno de los recursos más importantes que brindan los sistemas acusatorios modernos. Sin embargo, creemos que su subutilización en los sistemas que efectivamente fueron reformados y las particularidades que tiene organizar el trabajo en torno a estos mecanismos alternativos hacen necesario que profundicemos un poco en su estudio. En definitiva, como señala el módulo, es un área que no está suficientemente explorada y que, objetivamente, bien utilizada puede brindar soluciones mucho mejores que la persecución penal tradicional. Una de las primeras cuestiones que debemos señalar y sobre las que se hace especial hincapié en el módulo es la necesidad de diferenciar este tipo de soluciones con las facultades discrecionales que ustedes estudiaron en el módulo número 5. En este sentido, una cuestión que vamos a destacar inicialmente para ordenar el tratamiento de los temas que siguen es que reafirmar, justamente esta idea de reafirmar que las salidas alternativas, como las vamos a entender acá, son aquellas que buscan brindar una mejor respuesta a alguno de los conflictos que ingresan al sistema penal. Aquí no se trata entonces de buscar una racionalización del flujo de casos que ingresan al sistema penal, como puede suceder con la aplicación de criterios de oportunidad. Es muy cierto que las salidas alternativas pueden tener ese efecto y de hecho puede ser un resultado sumamente valioso, pero no debemos pensar que la organización del trabajo debe ir en búsqueda de ese objetivo. Cuando pensamos las salidas alternativas, tenemos que alejarnos de la mirada que es estrictamente actuarial y priorizar, por sobre todas las cosas, la posibilidad de encontrar una mejor opción a la prisión. Si utilizamos este instrumento para eso, lo más probable es que estos institutos se delegitimen y finalmente no permitan, que suceda ni una cosa ni la otra. Como van a ver en el módulo, las variantes de salidas alternativas que analizaremos son básicamente dos: los mecanismos de reparación a la víctima, con las modalidades que adquieren en cada sistema, y los mecanismos de suspensión condicional del proceso. La lección número 2 que van a tener ustedes en el módulo se dedica específicamente a trabajar las características centrales de cada uno de estos institutos, que en el primer caso de la reparación, la idea central es básicamente la de brindar a la víctima una herramienta que le permita satisfacer su interés en el proceso mediante la reparación, que no tiene que referir necesariamente con la reparación de, como van a ver ustedes, de bienes materiales. Es decir, en el primer caso la lógica es privilegiar el interés de la víctima. En el caso de la suspensión del juicio a prueba, por el contrario, el eje principal, en el mecanismo, como está presentado en el módulo, es la posibilidad de que se establezca una respuesta mejor que el encarcelamiento. Este tipo de salidas, la de la suspensión, se trata de la imposición de ciertas condiciones que no exigen necesariamente la reparación a la víctima. En nuestro país creemos que los códigos como los de Chubut, recientemente sancionado en Neuquén, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el de Santa Fe, todavía no vigente tampoco, son los que tienen regulaciones que, con sus diferencias, siguen un camino más ordenado en este sentido. Lo que nos interesa a nosotros trabajar medianamente aquí para este video introductorio es tratar de pensar también cuál es el sentido de las salidas alternativas. Muy brevemente, porque es un tema que puede llevarnos a discutir el sentido general del sistema penal en su conjunto, podemos señalar algunos aspectos que nos parecen importantes. Primero es que el delito es un fenómeno muy heterogéneo y muy complejo, eso está bastante claro en el módulo, que en pocas palabras significa lo que muchos de ustedes ya conocen de sobra, que no es lo mismo un hurto que el incumplimiento de deberes de asistencia familiar o que una administración, una defraudación a la administración pública. Cada tipo de delitos, además, que tienen características muy diferentes,
están además rodeados por las diferencias propias de cada caso en concreto. Frente a ello, lo que a nosotros nos parece interesante es que ver que el sistema penal pueda contar con otras opciones distintas a la pena. Entre estas opciones, como veremos a continuación, se encuentra la de poder brindar la posibilidad de reparar el daño a la víctima, lo que también supone una forma de permitir que se reapropie del conflicto. En otros casos, la posibilidad de evitar los efectos que supone el encierro de una persona. En pocas palabras, lo que nos interesa señalar es que evidentemente el sistema penal absorbe una gran cantidad de conflictos con diversos grados de intensidad. En este sentido, lo que nos parece es que la gestión eficiente de esos conflictos requiere respuestas diversificadas que permitan reducir toda esta complejidad de un modo más racional. Esto, creemos, es lo que en definitiva hacen los mecanismos alternativos al regular esta demanda de intervención penal por otros canales. Como bien decía Nicolás recién, es importante delimitar las diferencias de este tipo de salidas con las salidas discrecionales que puede llegar a tomar el Ministerio Público y, como ustedes vieron con muchísimo más detenimiento al estudiar el módulo 5. En primer lugar, lo que nos interesa destacar es que las salidas alternativas son percibidas como salidas de alta calidad. Nos referimos, también como decía Nicolás hace un rato, tanto a la suspensión del proceso a prueba, la suspensión del juicio a prueba, como la conocemos nosotros acá normalmente en nuestros sistemas procesales, como a los acuerdos reparatorios o la conciliación. ¿Por qué son de alta calidad? No se trata solo de descartar el caso por razones de política criminal bajo la pura decisión de un fiscal, de la Fiscalía, como sí sucede en las facultades, con las facultades discrecionales o el principio de oportunidad. En estos supuestos, en los supuestos que estamos tratando en este módulo, se repara a la víctima, se llega a un acuerdo entre las partes, se suele decir que hay una tendencia a la paz social, aunque uno podría decir que las palabras suelen suenan un poco grandilocuentes en sus términos, pero bueno, es la tendencia y lo que suele decir la doctrina al respecto. Y es cierto que esto no sucede siempre en los casos de suspensión del procedimiento, me refiero a la reparación de la víctima, pero suele sí estar previsto, al menos en las disposiciones legales, que la víctima debe ser oída, debe ser escuchada frente a la posibilidad de suspender el procedimiento bajo determinadas condiciones. Se tiende también entonces a avanzar sobre la idea de incorporar al infractor o desviado, si se quiere en términos criminológicos, a la sociedad, ¿sí? Reincorporarlo. Por ejemplo, a recuperarlo de las adicciones que no, digamos, a las adicciones que lo pueden llevar a violar la ley, a rehabilitarlo, entre comillas. A modo de ejemplo, entre las condiciones impuestas en las suspensiones aparecen las tareas comunitarias o los tratamientos contra la dependencia de las drogas. Se trata, está claro, de salidas que son paternalistas, que ponen al Estado en un rol preponderante. Este tipo de salidas podrían ser criticadas, si se quiere, desde una perspectiva liberal, estamos hablando en términos políticos, pero no podemos dejar de decir también que al menos hay certezas en estos casos de que el Estado está en condiciones de intervenir a través de estos mecanismos, que, a diferencia del encierro, donde cuando las personas están encerradas en las cárceles, la intervención, si bien es declamada, esta supuesta rehabilitación, estas teorías en realidad no se llevan a la práctica, porque es imposible pensar que la gente se puede rehabilitar estando privada de libertad en esas condiciones. Justamente se supone que estas políticas de rehabilitación, de reforma, están también en las políticas penitenciarias. Necesariamente, entonces, este tipo de salidas alternativas son más rápidas que un proceso tradicional que está orientado, está mirando a llegar a juicio, en principio. La lógica desde el punto de vista del sistema es que estas salidas se den tempranamente y no luego de que haya finalizado toda la etapa preliminar con el caso ya elevado a juicio. Esto es la teoría, esto es lo que se supone que debería ser para que funcione bien este tipo de herramientas, pero como vamos a ver en un rato, no siempre sucede de esta forma. Además de la celeridad, este tipo de salidas alternativas también tienden a liberar recursos del sistema, como también anticipaba Nicolás hace un rato, aunque no se trate de su objetivo principal.
tal como se plantea en el módulo, son mejores decisiones a un menor costo. Entonces, volviendo ahora a la diferenciación con las salidas discrecionales, no se trata de las facultades que tienen los fiscales para desestimar denuncias o casos sobre las que se profundizó ya, sino de aplicar el principio de oportunidad. Tampoco se trata de mecanismos de simplificación procesal, como puede ser el juicio abreviado u otros métodos de abreviación. De hecho, este es, el juicio abreviado, a diferencia de los mecanismos que tratamos en este módulo, un mecanismo de baja calidad. Entonces, justamente esta es la diferencia que queremos marcar. El juicio abreviado, por un lado, implica una respuesta tradicional del sistema, es decir, una respuesta punitiva donde la víctima no tiene ninguna participación y que al imputado lo que hace es mandarlo a la cárcel en el caso de ser condenado, es decir, que tiende a darle continuidad a la lógica de conflicto expropiado por el fiscal a la víctima. Por otro lado, suele, en la generalidad de los casos, tener graves problemas en relación con la voluntariedad en la negociación del imputado con el fiscal, especialmente en nuestros sistemas con problemas de demoras y altos índices de prisionización sin condena, justamente por darse esta negociación en un contexto en el que el acusado se encuentra en prisión preventiva sin tener la certeza de cuándo será el juicio, o con la certeza de que ese juicio va a ser muy adelante en el tiempo, es decir, que va a pasar en prisión preventiva muchísimo tiempo sin poder ir a discutir su inocencia en ese juicio oral y público. En sistemas judiciales que son muy punitivos, como el de Estados Unidos, seguimos marcando la diferencia con salidas como el juicio abreviado. La pena en expectativa, digamos, porque son penas muy altas en general, genera un gran temor en el acusado de ir a juicio y le da, por lo tanto, al fiscal un amplísimo poder de negociación para evitar ese debate, y genera básicamente este debilitamiento de la voluntariedad por parte del imputado, que prefiere aún aceptar una condena bastante alta, digamos, para evitar sí, una condena aún muchísimo más terrible en términos de cantidad de tiempo en privación de libertad. Bien, entonces las salidas alternativas de las que estamos hablando son, por el contrario, la diversificación de soluciones al conflicto de fondo. Es decir, no llegar al juicio, pero sin un castigo penal. Bueno, pero tampoco desestimar los casos sin dar ningún tipo de respuesta a la víctima. Por eso se parecen, de todas formas, a las salidas discrecionales desde el punto de vista de ahorro de recursos del sistema, también como de alguna manera anticipaba Nicolás antes. Por otro lado, como van a ver, en el módulo se plantea la idea de mantenerse fuera de la discusión del derecho penal mínimo o el abolicionismo que podría plantearse en este sentido. De todas formas, nosotros creemos que tranquilamente podría afirmarse que este tipo de medidas tienden sí a un derecho penal mínimo, desde el momento en que se limita el uso del sistema tradicional de castigar. Además, se posibilitan respuestas del Estado que son más acordes a cada caso concreto, es decir, le da al sistema una flexibilidad que de alguna manera uno podría decir que viene a limitar una torpeza estructural que tiene el sistema penal, de dar siempre respuestas muy similares, es decir, el encierro a conflictos sociales que básicamente vulneran la ley penal, pero que son violaciones a la ley con conductas absolutamente diferentes una de otra. Este tipo de salida lo que nos permite es justamente una flexibilidad que va más acorde a cada conflicto en particular. El módulo también se ocupa en las dos últimas lecciones de la organización del trabajo en las fiscalías para que este tipo de salidas alternativas pueda llevarse adelante, es decir, que sean eficaces, efectivas, que lo que aparece en la letra de la ley, en cada uno de los códigos, pueda realmente llevarse adelante durante el proceso. Se plantea entonces como de vital importancia, lo van a ver con detalle en el módulo, que en la primera audiencia, ustedes esto ya lo estuvieron también viendo en los primeros módulos, específicamente los primeros dos módulos, en la que, entre otras cosas, se formaliza la acusación y se controla la detención la eventual detención del acusado, que el fiscal en este momento del proceso cuente con la información necesaria como para poder evaluar si la mejor respuesta para el caso puede ser una salida alternativa.
para, de esta manera, poder orientar el caso a este tipo de finalización, a este tipo de salidas, y no utilizar recursos que son recursos propios, recursos de la Fiscalía, de manera innecesaria. Con la posibilidad, inclusive, de arribar a una salida en esa misma oportunidad. Es decir, ya al minuto 1, en algunos casos específicos, probablemente no se vaya a dar en todos los casos, podría llegar a arribarse a este tipo de salidas en esa misma audiencia. Paradójicamente, se presenta una complejidad especial en los casos de flagrancia, que suelen ser los casos más sencillos de probar, los casos con procedimientos más sencillos, pero esta audiencia preliminar en la que es importante que el fiscal llegue con buena información en relación con el caso y en relación con los sujetos que intervienen en el caso, la víctima y el imputado, se suele dar esta audiencia de manera muy rápida. Entonces eso requiere de un importante esfuerzo organizativo hacia adentro de la Fiscalía para que el fiscal, a la hora de sentarse a la audiencia, es decir, estas unidades de litigación específica en estas primeras audiencias, pueda contar con la información necesaria para tomar este tipo de decisiones de manera adecuada. Entonces, es importante a partir de esto que las unidades de decisiones tempranas que se organizan en la mayoría de los sistemas reformados en el Ministerio Público, que estas unidades de decisiones tempranas entonces que se ocupen también de analizar estos casos, digamos los casos que reciben, a la luz de las salidas discrecionales. Es decir, que hagan un primer análisis tendiente a determinar si este tipo de salidas son oportunas en el caso concreto. En este caso, esta unidad, si considera que una salida alternativa de este tipo puede ser adecuada, lo que podría hacer es derivar el caso a una unidad específica que se organice en cada sistema en particular para hacerse cargo de este tipo de casos. Esta segunda unidad, esta unidad específica para llevar adelante este tipo de salidas alternativas, deberá hacer, digamos, tendrá las siguientes funciones. Por un lado, va a necesitar obtener información sobre los antecedentes del imputado. Antecedentes tanto policiales, para el caso de que esa información pueda llegar a obstar a la realización de este tipo de salidas, como antecedentes que puedan estar en los registros del propio Ministerio Público. Por ejemplo, el imputado puede haber tenido ya otras salidas alternativas y, por ejemplo, haber infringido las condiciones en una suspensión del procedimiento bajo condiciones. Por otro lado, debe obtener información sobre otros casos pendientes del acusado en otras fiscalías. Tal vez, por ejemplo, puede llegar a tener una orden de captura o una investigación pendiente por un homicidio doloso. También esta unidad fiscal debería poder chequear con la unidad de casos con autor desconocido, porque podría tratarse, digamos, la nueva información del caso podría ayudar a resolver un caso NN. También será funciones de esta unidad fiscal comunicarse con la víctima para poder analizar posibilidades de reparación y para escuchar su opinión sobre eventuales salidas alternativas. Lógico, este requisito indispensable. Y también, requisito indispensable, comunicarse con el imputado y con su abogado para explicarles a ambos las posibilidades que puede llegar a haber para llevar adelante este tipo de salidas y revelar y poder develar cuál es su opinión y cuáles son las posibilidades que puede llegar a haber frente al caso concreto para algún tipo de reparación eventualmente. Por otra parte, es importante señalar que todos los casos no van a seguir este camino. Es muy posible que se presenten también casos con otras complejidades, como por ejemplo cuando se trata de delitos económicos, de delitos intrafamiliares o de delitos sexuales, que posiblemente van a tender o que van a tener que ir directamente a unidades especializadas, justamente por las complejidades que tienen estos casos. Pero, digamos, que vayan a unidades especializadas y que no vayan a esta eventual unidad especial para salidas alternativas que uno propondría organizar, sin perjuicio de que vaya a unidades especializadas, no se debe descartar que allí, en la unidad especializada, pueda seguirse un camino que vaya a derivar en este tipo de soluciones alternativas de los conflictos penales.
Por otro lado, también es importante discutir en qué momento se deben o pueden hacer este tipo de acuerdos que derivan en las salidas alternativas. En muchos casos en nuestros sistemas judiciales, como también ya anticipábamos, las suspensiones de juicio a prueba en particular suelen hacerse ya en la etapa de juicio como una manera informal de descongestionar a los tribunales. Esto fue un tema, por ejemplo, muy discutido en la provincia de Buenos Aires a la hora de llevar adelante el proceso de fortalecimiento del sistema acusatorio a partir del año 2005, en particular en la primera etapa que se dio en el plan piloto que se llevó adelante en Mar del Plata. Este tipo de prácticas de tomar decisiones, digamos, de este tipo y hacer acuerdos de este tipo de manera tan tardía, digamos, con ya el procedimiento avanzado e inclusive la causa elevada a juicio, suele generar un dispendio de recursos que parece difícil de justificar cuando se llega a la conclusión de que se podría haber arribado al mismo resultado mucho antes. Por eso, muchos modelos legales suelen limitar la utilización de este tipo de herramientas como la suspensión del juicio a prueba a las etapas iniciales del procedimiento, prohibiendo que se hagan negociaciones para llegar a este tipo de acuerdos luego. Sin embargo, uno podría decir que aun si la suspensión se hace con el proceso ya avanzado, se estarían cumpliendo los objetivos perseguidos de evitar una salida punitiva tradicional, que es de lo que venimos hablando como objetivo central de este tipo de salidas, en particular de la suspensión del juicio a prueba. Con los problemas que conlleva el encarcelamiento en el individuo y las personas que lo rodean. Entonces se genera un dilema que les planteamos que lo vayan ya pensando y que vayan leyendo el módulo, digamos, orientando de alguna manera respuestas a esta pregunta para que podamos discutirlas de manera más amplia cuando vayamos discutiendo en el foro de manera paralela. Otro problema que está relacionado a la organización del trabajo es la falta de control de las condiciones en la suspensión del juicio a prueba. Para que las condiciones se cumplan es necesario implementar mecanismos de seguimiento que en la generalidad de los casos escapan inclusive a la propia capacidad del sistema. Se requiere entonces de instituciones que participan sin ser formalmente parte del sistema penal, como por ejemplo centros de rehabilitación de adicciones, hospitales, entidades de bien público, en las que, digamos, un imputado puede ir a hacer tareas comunitarias. Posiblemente la institución del sistema en mejores condiciones como para llevar adelante la coordinación que es necesaria para llevar adelante el control de las condiciones sea el Ministerio Público, que justamente es quien puede reiniciar el procedimiento en el caso en que alguna de las condiciones fuera incumplida. Es importante destacar que el gran riesgo del incumplimiento de las condiciones es que las salidas alternativas sean interpretadas por la sociedad como impunidad, básicamente. Y lo que en definitiva, digamos, si lo que se interpreta es que generan impunidad, lo que seguramente sucederá es que va a disminuir la utilización de este tipo de salidas alternativas. De hecho, es lo que ha ocurrido en algunos casos en la experiencia comparada. Bueno, otra de las cuestiones que queríamos plantear y que queríamos incorporar a la discusión de este módulo tiene que ver con algunas cuestiones que son relativamente novedosas sobre los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, al menos en el caso de nuestro país. Entre el material que vamos a dejar para la discusión en el foro se encuentran algunos textos sobre los llamados tribunales de tratamiento de drogas. Básicamente porque lo van a poder leer con mayor detenimiento en el material que les dejamos y además es un tema sobre el que pueden profundizar más aún si quieren ver entre los documentos que se encuentran en la biblioteca virtual del CEJA. Esta se trata de una iniciativa que comenzó en los Estados Unidos a partir de los años 80 y que hoy se ha extendido a muchísimos países. En realidad, estos tribunales de tratamiento de drogas son programas que funcionan dentro de los tribunales y que fomentan la derivación a un tratamiento que permita abordar la adicción del imputado en causas penales bajo la supervisión del tribunal. La idea central de estos tribunales de tratamiento de drogas es buscar una respuesta diferente para tratar los delitos asociados con el consumo de drogas y disminuir, en definitiva, los niveles de reincidencia. Lo cierto es que estos programas se han implementado de muchas formas, como sucede con la mayoría de los procesos de reforma. En algunos casos, como en el caso de Puerto Rico, por ejemplo,
El ingreso a este tipo de programas exige la confesión del imputado para ingresar al programa de tratamiento, de modo tal que el fracaso reconduce el proceso básicamente a la imposición de una pena. Estas, digamos, son salidas que en principio, digamos, parecen no demasiado adecuadas. Sin embargo, a través de mecanismos como el de la suspensión del juicio previa, que es uno de los que estamos analizando en este módulo, países como Chile sí han logrado ir consolidando experiencias piloto que pueden ser, creemos, un poco más interesantes, al menos para abrir la discusión. Y que además, si bien han iniciado, digamos, su camino dentro de estos llamados tribunales de tratamiento de drogas, se han ido extendiendo después a otro tipo de problemáticas como las de violencia interfamiliar. Creemos que es claro que el éxito de estos tribunales requiere de una fuerte coordinación entre los servicios que brindan el tratamiento, las propias redes comunitarias y el sistema de justicia. Y eso es una de las cuestiones, digamos, que nos parece, digamos, más importante tener en cuenta para poder pensar si efectivamente es posible introducirlos en nuestra región. Es importante también destacar que en este tipo de tribunales se produce una modificación sustancial sobre el trabajo habitual que hacen los tribunales de la forma que nosotros conocemos, puesto que el seguimiento se conforma en equipos de trabajo entre los distintos actores y supone además la realización de audiencias periódicas en las que se realice un seguimiento permanente sobre los resultados. Por ese motivo, digamos, creemos que esta es una discusión que resulta, digamos, de segunda generación sobre los procesos de reforma ya implementados y que básicamente estos modelos, si bien se han puesto en marcha de maneras muy distintas, a los efectos de lo que nos interesa discutir a nosotros en el módulo es pensar si estos mecanismos pueden ser una alternativa válida o no en nuestro país. Creemos, en definitiva, que es importante tener un primer acercamiento a este tema porque es una cuestión que se encuentra bastante instalada y de hecho en nuestro país, provincias como Salta, ya han empezado, digamos, a discutir la posibilidad de implementar este tipo de tribunales o los programas que suponen este tipo de tribunales con planes pilotos en esa provincia. Para ir finalizando este video introductorio, queremos dejarles planteadas una serie de preguntas que nos gustaría debatir en el foro con ustedes. Por ejemplo, ¿qué rol debe cumplir el fiscal en los acuerdos reparatorios o en la conciliación? ¿Deben interceder? ¿Son imparciales para mediar? ¿Es una mediación exitosa el éxito de la fiscalía como institución? ¿Debería un fiscal oponerse a determinados acuerdos cuando los mismos se contradicen con una política criminal determinada? Más preguntas. ¿Qué pasa con el principio de legalidad? Esta es una pregunta bastante clásica. ¿Violan este tipo de salidas la obligación legal de perseguir todos los delitos? Van a encontrar sobre este tema un litigio que se dio en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del establecimiento de la mediación penal con la reforma del Código. En realidad no la reforma, sino con el establecimiento del nuevo código acusatorio, y cómo de alguna manera lo resolvió el Tribunal Superior, aunque escapando de alguna manera a la discusión. También queremos que conversemos sobre qué delitos pueden ser reparados por estas vías. Solamente podemos hablar de reparación cuando se trata de delitos que afectan el patrimonio. De alguna manera, Nicolás al principio hablaba de, digamos, se podría llegar a hablar de que reparación puede implicar algún tipo de pedido de disculpas para algún tipo de delitos. Pero, por ejemplo, ¿hay algunos delitos que deben ser excluidos? ¿Hay límites para hacer que víctima y victimario se pongan de acuerdo o se encuentren en alguna sala de mediación? Se supone que tratar de usar estos mecanismos respecto de algunos delitos determinados pone en riesgo la legitimidad del sistema o la legitimidad específica de las medidas alternativas. Y seguimos con las preguntas. Son muchas las preguntas que queremos discutir, las cuestiones que queremos discutir, y por eso se las dejamos planteadas ahora como preguntas. ¿Hay determinados acusados que no deberían poder acceder a estas salidas? Por ejemplo, los funcionarios públicos, si hubiera una política criminal específica de lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa también con los reincidentes? Otros acusados